Pues imagínense ustedes si ayer en esa famosa mesa esto resultó totalmente indignante, lo que debe sentir alguna víctima o los familiares de esas víctimas. Por eso esta noche tenemos con nosotros a José García, padre de Yerandi García Meizoso, uno de los chicos que lamentablemente perdieron la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y bueno, le acompañamos en el sentimiento. Gracias a usted. Y nos acompaña también Félix Llerena, embajador juvenil para Cuba ante Youth and Democracy in the Americas. Muchísimas gracias, Félix, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y un placer volver a estar acá en tu programa. Y un poquito más adelante se va a incorporar también Omar López Montenegro, analista político. Pero si les parece, vamos a comenzar con José García, porque yo les decía que si después de escuchar a estos individuos, tratar de justificar lo injustificable, hablar de accidente, lo que fue un asesinato clarísimo, a sangre fría. Imagínense lo que significará para José. José, ¿qué es lo que opina usted? Que si ustedes están acostumbrados, porque nadie sale de Cuba de la forma que ustedes tuvieron que salir si vivieran en un paraíso de gloria. Viven entre salvajes, represivos, que tienen las cárceles llenas de personas que opinan diferente. Y me imagino que no le causa mucho estupor, pero no deja de ser indignante. Bueno, lo que yo opino. Sí, ¿qué opina cuando usted escuchó ayer esta mesa redonda? No, lo de la mesa redonda ayer, eso es lo más desagradable que yo he podido escuchar. Esa es la intriga, apoyada en su propia maldad. Esa es la dictadura más diabólica y más desagradable. No te dice una sola verdad, no te dice. Una sola, no te dice. Todo lo que dijeron, todo, es una gran mentira. Los asesinaron. Con declaraciones sobrevivientes de la familia, los asesinaron. Y ellos podrán disfrazar el muñeco de la manera que lo quieran dejar ver. El mundo entero sabe que la dictadura cubana son unos asesinos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el teniente coronel Imandra Oceguera, porque realmente después de escucharlo esto es revulsivo. En las últimas 72 horas hemos conocido y se han publicado en notas de prensa, es decir, 2 hechos que de tráfico de personas con lanchas procedentes de los Estados Unidos. Una en Valladolid, en Artemisa, y la otra en Encrucijada, Villa Clara. En ambos hechos se puso de manifiesto, es decir, el riesgo de las vidas de menores inocentes, víctimas de la actuación negligente de sus familiares y de los traficantes de personas. Quiero trasladar que lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas que ocurrieron en estos hechos. Asesinos desgraciados, pero ¿cómo se puede tener tanto rostro de justificar un asesinato de esa manera, con la impunidad de los funcionarios, de los represores? Y esto no ha sido además la primera vez. Las víctimas dijeron claramente que fueron a por ellos, que iban a partir esa embarcación al centro, sabiendo que había una mujer embarazada y sabiendo que había una niña porque les estaban advirtiendo. José. Así mismo es. Los únicos, o el único gobierno en el mundo que no sabe lidiar con una emigración es Cuba. O el único gobierno, no, la única dictadura asesina que no está preparada para lidiar con una emigración es Cuba. Porque ella está hablando, ella está hablando que si los lancheros, que si tráfico humano. Eso no era en ningún momento ningún tráfico humano. Eso era un viaje familiar que se fue a recoger. Ellos son los que no saben lidiar. Ellos lo resuelven todo matando para crear el pánico en la población, como llevan 63 años con un país enfermo de los nervios. No tiene otro nombre. Su famosa política sanguinaria de cero tolerancia, José, pero yo sé que en el día de hoy, por si esto no hubiera sido poco, los familiares que están en Cuba en estos momentos están siendo objeto también pues, de las autoridades, ¿no? de la propia represión. ¿Qué le dicen sus familiares en la isla? Ya los tienen amenazados. Ya fueron a casa de la abuelita de la niña de 2 años, que es la primita de mi hijo, y ya la tienen amenazada. Y ella al momento salió haciendo una directa. Salió haciendo una directa diciendo que la tenían amenazada, hablándolo todo, porque ella no tiene miedo.
Ella siente su dolor. Y ellos no respetan eso. Ni a ella, ni a mí, ni a ninguno de la familia de nosotros los va a callar la dictadura cubana. Y han sido muy valientes y están siendo muy valientes porque han hablado con las televisiones internacionales y eso obviamente pues pone ese punto de contraste en lo que estos sinvergüenzas están tratando de decirle al mundo. Vamos a escuchar alguna más de esas perlitas. Estos elementos que realizan estas operaciones, elementos delincuenciales que residen precisamente en los Estados Unidos, que con ánimo de lucro y sin que les interese la vida humana, llevan a cabo entonces estas operaciones que a la vez nuestro modo de actuar, es decir, contra las embarcaciones artilugios que tengan emigrantes a bordo, las unidades de superficie de las tropas guardafronteras no realizan medidas de fuerza, no emplean las armas de fuego, no hacen maniobras riesgosas que pongan en peligro la vida de las personas que están a bordo de estas embarcaciones. Los hechos fatales que han acontecido como consecuencia son consecuencia directa de la actitud irresponsable, agresiva, negligente de los traficantes de personas. Miren ustedes, este programa se ve, este rinconcito se ve muchísimo en Cuba, así que si tenemos la suerte de que quizá alguien en la isla nos esté viendo, déjenme decirles algo que quizá allí no escuchen muy a menudo. Si hay que hablar de delincuentes, de mafiosos, de sinvergüenzas, de rastreros, de incompetentes, de represores, y créanme que tendría la lista del diccionario completo, es precisamente ese gobierno que les tienen a ustedes con el pie encima de la cabeza. Lo que ha ocurrido, lo que están diciendo estos señores es mentira. Los familiares saben cuál fue la verdad. ¿Qué opina usted, José? Ellos hablan de delincuentes. Somos niños de teta, delante de ellos, en lo que se llama la delincuencia. Los verdaderos delincuentes son ellos. Y asesinos, que tienen a un pueblo masacrado hace 63 años, empezando por la máquina diabólica de Fidel Castro, que fue el creador de todas las mentalidades, o uno de los que apoyó todas esas mentalidades corruptas del comunismo. Ellos son los verdaderos asesinos. Ni nunca van a reconocer la verdad. Los familiares de su hijo enviaron un mensaje. Vamos a escucharlo. Él está aquí dentro de nosotros, él no está aquí en esta caja, en esta bóveda, no, mentira, él está vivo aquí con nosotros, eso es mentira lo que están diciendo. Dele, abre otro, hable ya mi Yo soy la suegra de Yerandi, a pesar que no, Joséito, yo sí te conozco, hoy es un día muy triste para mí porque él iba también a celebrar el cumpleaños, que mi hijo es de su misma edad, cumple hoy 27 años, me siento muy adolorida con él y lo tengo en el corazón y todavía yo no puedo creer eso, que Yerandi esté muerto. Joséito, hay que hacer justicia con Yerandi, Joséito, porque él fue muerto de la forma que lo encontramos, él fue asesinado. Joséito, hay que hacer justicia. ¿Y cómo se hace justicia en una situación como esta, con un régimen como ese? Tendríamos que esperar a que llegue ese día, porque tampoco somos como ellos de tomarnos la justicia por nuestras propias manos. Y ese día va a llegar. Nunca hasta el día de hoy ha visto nada eterno. Y la Unión Soviética se echó 70 años y al final pisó el escalón falso. Ellos tienen que caer. Y habrá un tribunal que el que lleve la pena de muerte se le va a dar y el que lleve la cadena perpetua se le va a dar. Se le va a dar lo que cada cual lleva. Ese día va a llegar. Pues todos esperamos que llegue ese día. José, no le puedo decir nada, yo soy madre, no me quiero poner en la piel de usted ni de ningún padre que pierda en esas circunstancias a un hijo, así que lo único que le puedo decir es que en este programa, lo que usted pueda necesitar, nosotros estamos aquí para tratar de tenderle esa mano. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de dar paso a nuestros invitados, vamos a escuchar ya la perlita mayor del coronel Mario Méndez. Porque no es nada feliz que haya embarcaciones vulnerando la frontera de los Estados Unidos permanentemente. Eso no es nada feliz para la seguridad de Estados Unidos. Y por eso quisiera concluir
con una pregunta que nos hacíamos cuando nos preparábamos para este evento, ¿no? Bueno, ¿cuántos muertos más hacen falta? ¿Cuántos muertos más hacen falta para que Estados Unidos tenga una relación migratoria normal con Cuba? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar la ley de ajuste, que ya cumplió el mes pasado 56 años, una ley obsoleta que no responde a la realidad histórica actual? ¿Por qué mantenerla? ¿Por qué privilegiar a un grupo de cubanos? ¿Cuántos muertos más hacen falta para eliminar el bloqueo? Para revertir las medidas tomadas en medio de la pandemia. Si Cuba no se va a rendir, el pueblo, la mayoría del pueblo cubano ha decidido mantener la independencia y la soberanía. Y la propia administración norteamericana demostró en el 2014 que no era viable el bloqueo, que ese no era el camino para tener relaciones con Cuba. Y por eso queda la pregunta, ¿cuántos muertos más? Pues la osadía de estos pájaros verde olivo a mí no me deja de sorprender, como si Estados Unidos fuera el único que hace comercio con Cuba y Cuba no hiciera negocio con quien le da la gana alrededor del mundo. Además, mira qué pregunta más interesante, ¿cuántos muertos hacen falta? Ellos, sus muertos, que salgan todos y verás que pronto se acaba el problema. No, y además, Marian, específicamente, que además este señor viene de tiene un alto historial represor, en este caso, de hecho, ha ido ascendiendo, antes empezó de teniente coronel, después fue coronel, ahora es primer coronel, ya no sabe cuántas estrellas más le van a poner, ¿no? Pero lo más preocupante, sobre todo para nuestra gente, para nuestro pueblo, es que este hombre lanza una pregunta además con un tono de amenaza. ¿Cuántos más muertos necesitan tener, en este caso, Estados Unidos para acabar, bueno, las medidas que él dijo, ¿no? Tanto la ley de ajuste como el embargo y todo lo demás? Y cuando tú ves que viene de la mano y de la boca de este represor, que no ha dudado nunca en aplicar la represión contra el pueblo cubano, pues te lanza una amenaza. Si hacen falta más muertos para que Estados Unidos cambie su política, pues lo vamos a hacer. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, Félix, y se la voy a hacer también a Omar, creo que se lo comentaba en la radio. Cuando uno inicia cualquier periodo de negociación, se hace en base a qué me das tú, qué te doy yo, o en qué cedes tú y en qué puedo llegar a ceder yo para llegar más o menos a una especie de concordia. En este caso concreto, y yo lo he comentado y me parece lamentable, no creo que sea el mejor momento de poder hacer ninguna negociación con Cuba. Y Omar, yo lo estaba comentando contigo también en la radio. El hecho de dar $2 millones al brazo más represor del mal gobierno cubano, que es la Cruz Roja, supuestamente para ayuda a los damnificados de Ian, y que eso llevara inmediatamente a que los no deportables, porque Cuba no los quería, de repente sí pasaran a ser deportables, y después que el señor Joe García se llevara a un grupo de cubanoamericanos junto a una delegación para ver de qué forma se puede volver al deshielo de la era de Obama y de invertir en Cuba. En el momento de Obama se interrumpió por los ataques sónicos. Ahora yo creo que esto sería un motivo más que suficiente, este asesinato a sangre fría, para parar cualquier tipo de negociación. Bueno, de hecho, Marian, todavía no se ha esclarecido completamente quién ejecutó los ataques sónicos, es decir, quién dentro del gobierno cubano, no vamos a estar claros. Se sabe que eso fue una operación del gobierno cubano. Nunca es un buen momento para negociar con dictaduras criminales, mucho menos cuando de alguna manera continúan las mismas condiciones que han establecido esa dictadura a través del paso del tiempo. Lo que tenemos aquí es un crimen de Estado, y yo escuchaba a José, y me gustaría decirle a José García, el padre del niño, del joven asesinado, que hay en estos momentos mecanismos que puede utilizar para ejecutar algún tipo de respuesta contra lo que ha hecho el gobierno cubano. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió dictámenes cuando el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que los familiares, incluso los que están dentro, pero los que están fuera, que todavía tienen muchas más posibilidades, deben empezar a explorar estas avenidas. Esto no le va a devolver la vida a sus seres queridos. Eso te iba a decir. Pero permite señalar víctimas. Yo creo que es importante, y te lo decía también en el programa de radio, hay que determinar las causas, hay que señalar a los responsables y hay que generar algún tipo de consecuencia.
Mientras llega ese momento que José García hablaba de que tengan que rendir cuenta dentro de Cuba, que va a llegar de todas maneras, de una forma u otra, hay mecanismos que se pueden empezar a utilizar desde ahora. Sí, yo insisto mucho en lo mismo y no sé si tú opinas igual, José. Eso desgraciadamente, como dice Omar, no devuelve la vida a ninguna de esas 7 personas que la han perdido de forma premeditada por este guardacostas, ¿no? Y más allá del guardacostas, Marian, es la política del régimen, es la política de aplicar el terrorismo de Estado contra un pueblo indefenso, es la política de aplicar sencillamente atemorizar, asesinar y no tener ningún tipo de contemplación cuando ellos lo tengan que hacer. Y sobre todo lo que más me preocupa es el tema de la impunidad, porque lo hacen, pero es que además la impunidad de esos funcionarios, la impunidad de esos represores. Si no hay una investigación interna, las cortes internacionales pueden señalar, hacer quizás sus investigaciones privadas, pero no va a dejar de ser una sanción. No, y evidentemente, mira, el régimen nunca ha permitido a la Comisión Interamericana dejar entrar. De hecho, cuando el 11 de julio yo le solicité a la propia Comisión Interamericana que pudiera acceder a Cuba, lo hizo así la Comisión y evidentemente el régimen se lo prohibió. En este caso, de hecho, este caso, como bien decía Omar, vamos a denunciarlo ante la Comisión Interamericana, si es posible. Vamos a llevarlo también ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, pero evidentemente tenemos que ir mucho más allá de estos organismos multilaterales, que son importantes, pero tenemos que ir, por ejemplo, a gobiernos, a congresos, en este caso de cada uno de estos países, para que se denuncie, para que se condene y para que el régimen sencillamente se le llame lo que son. Y porque no se hable de debilitar sanciones, sino de imponer más sanciones. Conclusión, Omar, si es que se puede hablar de conclusión. Bueno, sí, el evento todavía no ha concluido, no se ha llegado a las últimas consecuencias, pero insisto, hay que identificar. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba colocó en su lista de represores a varios de los mandos encargados de esta operación criminal. Hacerle pagar un precio, como se le hace pagar a otros, ir a la Unión Europea, ir a todas las instancias posibles, que estas personas no puedan viajar fuera de Cuba, que puedan ser arrestados. Hay que crear un estado de percibilidad del crimen cometido y de cómo se puede castigar a estas personas. Si tal vez no se puede directamente al gobierno por ahora, pero sí hacerle pagar un precio a individuos que en definitiva son representantes de ese gobierno. Félix. Nada, esto es un crimen de lesa humanidad y los crímenes de lesa humanidad pues no prescriben y lo vamos a denunciar no solamente ante estos organismos que te había hablado, sino precisamente ante gobiernos y empezando precisamente ante esta administración. Así lo hice saber ante el Departamento de Estado y lo seguiremos haciendo.